¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos teniendo el estudio bíblico de congregación de la semana del 3 al 9 de marzo de 2025. El título es Los rumores sobre ti son ciertos, basados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 22 al 26. Pues mire, vamos a comenzar con el primer subtítulo. Los rumores sobre ti no son ciertos, basado en Hechos 21, 22 al 26. Vamos a hacer la primera pregunta, que es la del número 9. ¿Qué enseñaba Pablo acerca de la ley mosaica? Mire, esto es algo muy importante porque en realidad lo que Pablo enseñaba era a los gentiles y a los judíos. Por supuesto, su enseñanza era la misma, como lo vamos a estar notando. Sin embargo, con los gentiles tenía que ser de una forma porque ellos no seguían la ley mosaica. Y con los judíos, que sí conocían la ley mosaica, pues tenía que ser más persuasivo, tenía que hablarles de una forma de tal manera que ellos no creyeran que estaba pasando la ley por alto. Sin embargo, como vamos a aprender en este estudio, pues en realidad la ley ya no la tenían que seguir. En realidad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo que hacía la diferencia. Pero pues en esa circunstancia, bajo esa situación, pues vamos a aprender cómo es que el apóstol Pablo tuvo incluso que ser de la forma pues de las personas con las que iba. Entonces, ¿qué enseñaba Pablo? Mire, a los gentiles les explicaba que no estaban obligados a seguir la ley mosaica. Además, dejaba claro que era un error tratar de obligar a los gentiles a que se circuncidaran y obedecieran la ley. Y eso está muy claro, hermanos, eran gentiles, ellos no tenían nada que ver con esto. En realidad ellos aprendieron de Cristo en adelante. La transición del judaísmo al cristianismo, pues eso era lo que era complicado. Ahora, en el caso de los judíos que lo escuchaban, también les explicaba que la muerte de Jesús había anulado la ley y que ya no era necesario obedecerla para que Dios los declarara justos. Como vamos a aprender más adelante, efectivamente, si alguien quería hacer algo de la ley mosaica, pues bueno, era una cuestión personal. Sin embargo, el tratar de obligar que otros llevaran la ley, pues eso era claramente incorrecto, porque pues si se iban a seguir llevando la ley, pues entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pues no tendría ningún sentido. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto? Mire, vamos a leer lo que es Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 7. Ahí lo tenemos en pantalla y vamos a leerlo. Mire, fíjense nada más lo que dice la Biblia. Quizás sea mucho, pero le aseguro que va a aprender algo importante. Mire, menciona esta parte así. Cristo nos liberó para que tuviéramos esa libertad. Así pues, manténganse firmes y no se dejen someter de nuevo a un yugo de esclavitud. Miren, yo mismo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les servirá lo que hizo Cristo. De nuevo, le digo a todo el que se circuncide que está obligado a obedecer toda la ley. Ustedes, los que tratan de ser declarados justos por medio de la ley, están separados de Cristo, se han apartado de su bondad inmerecida. En cambio, nosotros, por medio del Espíritu, esperamos ansiosos la deseada justicia que se obtiene por la fe. Porque al estar en unión con Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven de nada. Lo que sí sirve es la fe que actúa por medio del amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran obedeciendo la verdad? Y mire qué importante es esto, porque me parece que es muy claro lo que está escrito en Gálatas. En realidad, pues si iban a seguir la ley, bueno, pues que lo hubieran seguido toda y no obedecer a Jesús. Y la realidad es que no era así. La realidad es que Jesús había abolido la ley, pero bueno, aún con todo y eso, Pablo fue una persona razonable. Lo vamos a ver cómo así fue. Ahora mire, vamos a ver la parte de Romanos capítulo 2 versículos 28 a 29, porque efectivamente, como vimos en el párrafo anterior, a los gentiles se les hizo de alguna forma. ¿Y qué pasa con los judíos? Mire, dice Romanos, que usted lo tiene ahí en pantalla del lado derecho,
Dice Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 lo siguiente. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión algo externo en el cuerpo. Más bien es judío el que lo es interiormente, y su circuncisión es la del corazón, que se hace por el espíritu y no por un código escrito. Esa persona no recibe alabanzas de los hombres, sino de Dios. Entonces está claro, hermanos, que pues ya realmente al dar su vida a nuestro Señor Jesucristo por los pecados, por la humanidad, pues en realidad ya no tenía ningún sentido todo esto de la ley, pero bueno, pues el cambio era complicado. Esa es la realidad, ya lo hemos visto de hecho en estudios anteriores, cómo es que en realidad la transición del cristianismo al judaísmo pues fue algo difícil a tal grado que bueno, pues hoy en la actualidad pues no sigue habiendo judaísmo en donde ellos esperan que Jesús venga por primera vez y el cristianismo pues por segunda vez. Entonces sí, hermanos, es complicado, pero bueno, la Biblia para los que creemos en Cristo, pues aquí menciona precisamente lo que se debe de cumplir. Ahora bien, mire, vamos a pasar al párrafo número 10. ¿Por qué decimos que el punto de vista de Pablo sobre la ley y la circuncisión eran razonables? Mire, sin embargo, Pablo era comprensivo con quienes preferían mantener alguna costumbre del judaísmo. Por ejemplo, como no trabajar en sábado, no comer ciertos alimentos. Mire, hermanos, estaba claro que los que no eran judíos, pues eso no lo llevaban a cabo y no lo tendrían por qué llevar. Sin embargo, a los judíos que querían seguir haciendo eso, pues Pablo dijo, bueno, pues si ustedes quieren seguirlo haciendo, pues no hay alguna violación de algún principio. Y con la circuncisión tampoco impuso ninguna regla. Pues sí, porque mire, al final de cuentas son cuestiones personales. Claro que en la transición, pues Pablo batalló y batalló mucho para explicarlo. Ahora es más fácil porque la Biblia está completa. Incluso hoy mismo con la propia Biblia uno puede entablar conversaciones muy profundas con una persona que sea judía. Entonces, esto es importante. Sin embargo, bueno, pues como en ese momento apenas era el inicio, pues sí era muy complicado para con Pablo. Y aparte, pues por lo que era Pablo, ellos conocían a Pablo como es que él era un perseguidor de cristianos y ahora él estaba predicándole a las personas. Era una cuestión difícil. Pero bueno, ahí como se ve en la respuesta, bueno, pues Pablo era comprensivo, porque incluso los que todavía querían seguir haciendo estas cosas, pues era muy su situación de ellos. Aunque aquí lo malo era que ellos se lo quisieran imponer a las personas que eran de las naciones. Eso era lo difícil y ahí es donde habría que mediar entre lo que unos querían hacer y otros, ¿no? Ahora bien, mire, vamos al párrafo 11. ¿Qué qué instrucciones le dieron los ancianos a Pablo y qué no habría hecho él? Y bueno, también se pide que se vea la nota. Mire, las instrucciones que le dieron los ancianos a Pablo fueron las siguientes. Tenemos 4 hombres que están cumpliendo un voto. Llévatelos, límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se puedan afeitar la cabeza. Así todo el mundo sabrá que los rumores sobre ti no son ciertos, pues estás actuando correctamente y también estás obedeciendo la ley. Así es que mire, pues de alguna forma los ancianos de Jerusalén lo que le estaban diciendo era, bueno, pues como no hay ningún problema contigo, pues entonces llévate estos hombres. Y así todo el mundo verá que tú sigues con las cuestiones de la ley. ¿Sí? Eso fue algo muy interesante. Claro que Pablo no lo vio de esa manera, porque si no, no lo hubiera hecho. De hecho, eso lo vamos a aprender. Pero efectivamente, pues los ancianos, pues eso es lo que estaban dando a entender. Ahora bien, mire, vea la nota. Algunos expertos opinan que era un voto de nazareato. Ese voto se hacía bajo la ley mosaica, que ya no estaba en vigor.
Pablo pudo haber pensado que no estaba mal que aquellos hombres cumplieran su voto a Jehová, de modo que no veía mal pagarles los gastos y acompañarlos al templo. No obstante, no obstante, exactamente qué tipo de voto hicieron esos hombres no se sabe. Pero si hubiera sido un voto que implicara ofrecer un sacrificio animal para limpiar sus pecados, como muchas veces lo hacían los nazareos, Pablo no habría estado de acuerdo en hacer eso. Con el sacrificio perfecto de Cristo, esos sacrificios ya no valían de nada. Aunque no sabemos todos los detalles de lo que hizo Pablo, de seguro él no habría hecho nada que fuera en contra de su conciencia. Y así es, mis queridos hermanos, por eso es que efectivamente el apóstol Pablo pues obedeció a los ancianos de Jerusalén, pues para hacer las cosas de tal manera que ellos no se sintieran ofendidos. Pero por supuesto eso no iba a implicar que él violara su conciencia en relación con lo que había aprendido con nuestro Señor Jesucristo. Eso era muy claro. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 2 se refiere a esto. ¿Cómo demostró Pablo que estaba dispuesto a colaborar con los ancianos de Jerusalén? Bueno, estuvo dispuesto a hacer lo que le pedían los ancianos, ya que no iba en contra de ningún principio divino. Tiempo atrás había escrito: con los que están bajo ley, me hice como bajo ley, para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley. En esta ocasión, él colaboró con los ancianos de Jerusalén y actuó como si estuviera bajo ley. Y eso es muy claro. Ahí usted lo puede ver en la imagen, cómo es que están razonando con Pablo con relación a la situación que habían hablado con él y cómo es que incluso le dijo que se llevara a estas dos personas que iban a hacer el nazariato, pues porque si él no creyera en eso, pues la verdad es que no lo hubiera hecho y las personas hubieran dicho: ya ven, tenemos razón, Pablo no obedece la ley, pero él vio prudente hacer eso. Muy claramente se ve en la propia Biblia que si Pablo no hubiera estado de acuerdo, no lo hubiera hecho. Y sin embargo, él, aunque ya no estaba bajo ley, hizo eso que les pidieron para que no hubiera una situación mayor. Eso es igual como pasa en la actualidad con el cuerpo de ancianos cuando se van a decidir ciertas cosas. Dice el epígrafe lo siguiente: como Pablo, cedemos cuando se están violando, cedemos cuando no se están violando ningún principio bíblico. Y eso es importante, hermanos. Mire, ahí se ve la imagen como hay un hermano que como que no está muy de acuerdo con lo que se está haciendo. Sin embargo, es importante lo que dice la pregunta: ¿cedemos cuando no se está violando ningún principio bíblico? Y de cualquier forma se va a hacer, pues es por mayoría de votos. Pero en realidad la idea es que la persona entienda y comprenda que mientras los demás estén de acuerdo que no se está violando un principio bíblico, pues entonces se deberían de hacer las cosas. Aún con todo y ello, si no está de acuerdo, pues ya cuando llegue el hermano de circuito, pues ahí verán y podrá expresar su sentir en relación con ese asunto. Pero pues no apoyar, eso es ilógico porque forman parte del mismo cuerpo de ancianos. Claro, por supuesto puede estar no de acuerdo, eso es muy claro. Sin embargo, bueno, él puede seguir apoyando el asunto y cuando llegue el de circuito le puede exponer su sentir en relación con ese asunto. Muy bien, pues así es como vemos esto como lección y es importante para nosotros. Y mire, de hecho, vamos a tener estas dos lecciones en qué aprendimos de este subtítulo. Mire, lo primero es que Pablo se hizo con los que están bajo ley, dice él: me hice como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley. Es decir, nuestro Señor Pablo lo que hizo fue hacerse a la manera de las personas con las que él les predicaba. Claro está, y recalcándolo, siempre y cuando no se violara un principio bíblico. Si no, el apóstol Pablo no hubiera estado de acuerdo en esa situación. Y número dos, que bajo este principio y sin violar la ley de Jehová, podemos cooperar con los ancianos y no insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera. Que a veces, hermanos, ese es el punto. Miren, está claro que en algunas ocasiones, por el error humano,
alguien pudiera decir, no, bueno, es que se está cometiendo una violación de un principio, aunque como vimos en la imagen, en un comité donde hay 6 o 7 ancianos, hermanos, es muy complicado que eso pase. O sea, puedo entender que a uno o a dos se le pase, pero que a los 7 se les pase no es así. Así es que sí, efectivamente, si no se viola ningún principio bíblico, deberíamos de cooperar con los ancianos, porque en muchas ocasiones más bien es que nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y eso es imposible. Imagínense un comité de 8 o 10 ancianos y que cada uno quisiera que las cosas se hicieran como cada uno quiere. Bueno, eso ya no es posible. Así es que por eso se toman votaciones, se ven los principios bíblicos a la luz de la Biblia para saber si no se está violando ningún tipo de situación. Y si esto es así, entonces se toma una determinación. Pero todavía incluso puede haber alguien que diga, no, pues es que eso no debería de hacerse así. Y entonces por eso es la pregunta y eso es lo que aprendimos, de que de todas maneras podemos cooperar como ancianos y no insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera. Pues mire, qué importante lección para los ancianos de la congregación. Ahora mire, vamos al siguiente subtítulo que hace referencia a no merece vivir. Basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 27 al 22:30. Mire, dice el inciso A, ¿por qué formaron una revuelta en el templo ciertos judíos? Bueno, ciertos judíos de Asia vieron allí a Pablo. Recuerde que llevó a los del Nazareato. Entonces dice que ahí lo vieron en el templo y lo acusaron sin base de haber llevado gentiles al templo. Es decir, como ellos ya tenían un prejuicio muy grande sobre Pablo, pensaron que había llevado a personas gentiles a la sinagoga. Y mire, nada más porque ellos pensaron eso, ni siquiera tenían ninguna base. Y entonces dice que pues formaron una revuelta y lo empezaron a golpear ahí en el templo. Así es que si eso hubiera seguido, pues seguramente lo hubieran matado a golpes. Pero dice el inciso B, ¿cómo se salvó Pablo? Bueno, de no ser porque intervino un comandante romano, lo habrían matado. Así es, el comandante intervino con esta situación y pues fue por eso que él pudo liberarlo. Por supuesto, Jehová lo estaba apoyando, pero bueno, como todos sabemos por los estudios que hemos tenido anteriormente, pues incluso Pablo ya sabía que ahí él iba a morir, porque ya se le había revelado eso. Ahora bien, mire, vamos a ver qué dicen las preguntas 14, párrafos 14 y 15, inciso A. ¿Qué les explicó Pablo a los judíos? Bueno, Pablo se puso a explicarles por qué se había hecho cristiano y cómo había perseguido a los discípulos de Jesús. Cuando iba de camino a Damasco, tuvo una visión en la que Cristo resucitado habló con él. Sus compañeros de viaje vieron una luz brillante y escucharon una voz, pero no entendieron nada. Siguió relatando que cuando volvió a Jerusalén se le apareció Jesús en el templo. Entonces los judíos que lo escuchaban se pusieron furiosos y gritaron, borra a este hombre de la tierra, no merece vivir. Y mire, esto es muy interesante porque efectivamente esa fue la actitud que ellos tomaron cuando él les dijo que efectivamente nuestro Señor Jesucristo le había hablado. Y eso ya, pues bueno, de por sí no creían en Jesús, pero que él estuviera diciendo eso, pues estos se enardecieron por esa respuesta. Ahora mire, el inciso B refiere lo siguiente. Para evitar que lo mataran, dice, ¿qué medidas adoptó el comandante romano para descubrir por qué estaba tan furioso los judíos? Dice que para evitar que lo mataran, el comandante lo metió en el cuartel. Decidió a descubrir por qué los judíos estaban tan furiosos con él. Ordenó que le dieran latigazos para que le sacaran la información. Pero aquí hay algo interesante, mire, se ordenó que le dieran latigazos para sacarle la información, pero justo antes de que empezaran, Pablo les dijo que era ciudadano romano y reclamó sus derechos. Como Pablo era romano, el comandante debía encontrar otra forma de hacerlo hablar. Así que al día siguiente organizó una reunión especial del Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, e hizo que Pablo se presentara ante ellos. Entonces, esto es algo muy interesante porque efectivamente se tomaron medidas
en relación con Pablo para que hablara. Pero esas cuestiones estaban prohibidas, es decir, a los romanos no se le podía dar de latigazos para hacerlo hablar. De hecho, tenía que tener un juicio justo por el hecho de ser de nacionalidad romana o la ciudadanía romana. Y mire, vamos a ver este recuadro que así se llama, la ley y la ciudadanía romanas. Mira, el recuadro dice lo siguiente. Las autoridades romanas solían permitir que las autoridades locales atendieran sus asuntos propios. Por eso, en líneas generales, los judíos aplicaban sus propias leyes. Entonces, ¿por qué intervinieron los romanos en el caso de Pablo? Bueno, porque la revuelta que se formó cuando lo vieron en el templo amenazaba la paz de la ciudad. Dentro del imperio, quienes no eran ciudadanos romanos no tenían muchos derechos. Sin embargo, los que sí eran tenían derechos que las autoridades romanas respetaban en todo el imperio. Por ejemplo, era ilegal tratarlos o golpearlos sin haber sido condenados en un juicio. Solo se trataba así a los esclavos. Además, tenían la opción de apelar. eh, Tenían el derecho a las autoridades romanas respetando a todo el imperio. Por ejemplo, eran ilegal tratarlos, atarlos o golpearlos sin haber sido condenados en un juicio. Solo se trataba hacia los esclavos y tenían también el derecho a apelar al emperador en Roma para que cambiara la decisión de un gobernador provincial. Entonces está claro que hasta esto que acabamos de leer, pues no un ciudadano romano como Pablo, pues tenía ciertos derechos. Había varias maneras de conseguir la ciudadanía romana. Una era heredándola de los padres. Además, los emperadores a veces se las concedían como recompensa a una persona o a los habitantes de una ciudad o distrito, excepto a los esclavos, por los servicios prestados al gobierno romano. También conseguían los esclavos que compraban su libertad, los esclavos liberados por un romano y los soldados que luchaban en el ejército romano hasta terminar su servicio militar. Parece que en determinadas circunstancias la ciudadanía se podía comprar. De hecho, el comandante Claudio Lisias le dijo a Pablo, yo compré estos derechos de ciudadano por una gran cantidad de dinero. Pero Pablo le respondió, yo los tengo de nacimiento. Eso significa que alguno de los antepasados varones de Pablo consiguió la ciudadanía, aunque no sabemos cómo. Pues mire, ahí está la forma en quién sí podía tocársele, quién no, y en cuanto a las cuestiones que iba a suceder con Pablo, porque pues lo que querían hacerle era pegarle y darle de latigazos, lo cual a un romano no se le podía hacer eso, a menos que se le condenara. Y pues como él no tenía esa situación, pues no podían hacerlo. Ahora mire, vamos a pasar al otro recuadro que es las batallas modernas en los tribunales, porque de esto aprendemos algo, mis queridos hermanos. Es decir, Pablo aludió ante las autoridades que él era romano, es decir, él exigió su derecho que tiene. Y nosotros, hermanos, también podemos exigir nuestros derechos en los lugares en donde se está la organización. El hecho de que nosotros creamos en Cristo no significa que no podamos ejercer el derecho que como humanos tenemos en la sociedad. Así es que este recuadro refiere eso, mire. Al igual que Pablo, los testigos de Jehová de tiempos modernos hemos empleado todos los recursos legales a nuestro alcance para poder predicar con libertad. Hemos seguido defendiendo y estableciendo legalmente las buenas noticias sin descanso. Entre 1920 y 1940 arrestaron a cientos de hermanos en varios países por distribuir publicaciones bíblicas. Por ejemplo, en 1926 había 897 casos pendientes en los tribunales de Alemania. Por eso se formó un departamento de asuntos legales en la sucursal de ese país. Durante los años 30 en Estados Unidos se detenía a cientos de hermanos todos los años por predicar de casa en casa. En 1936 arrestaron a 1,149 testigos. Para ayudar a los hermanos también se creó allí un departamento de asuntos legales entre 1933 y 1939. Los testigos de Jehová se enfrentaron a 530 demandas.
Sin embargo, los hermanos apelaron al Tribunal Superior de la Nación y en muchos casos les dio la razón, cosa que parecía, cosas parecidas han sucedido en muchos otros países. Ahora bien, mire, muchos cristianos también han tenido problemas legales al negarse por motivos de conciencia a hacer cosas que violaran su neutralidad. Algunos enemigos han acusado a los testigos falsamente de sedición y eso ha provocado que algunos gobiernos hayan prohibido por completo la obra. Sin embargo, con el tiempo, muchos países han reconocido que los testigos de Jehová no son ninguna amenaza. Pues mire qué interesante información acabamos de leer y esto nos enseña, hermanos, que efectivamente nosotros podemos hacer las cosas, pero de acuerdo a nuestra conciencia educada, de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mientras eso no sea, hermanos, pues si no está violando un principio bíblico, pues a lo mejor Pablo se le hizo fácil, miren, pues no pasa nada. Pero en realidad si lo que están diciendo es otra cosa, pues sí tenemos que tener pues cuidado con las personas que hablan por hablar. Muy bien, hermanos, pues este fue el estudio bíblico de congregación. Los rumores sobre ti son ciertos. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 22 al 26. Que pase muy buena tarde.